Mis maletas cayeron desde el segundo piso a las 10:15 de una mañana de octubre. Las vi girar en el aire antes de golpear el adoquín de la calle Corredera con un ruido seco que todavía escucho cuando cierro los ojos. Y mientras Inmaculada seguía gritando desde la ventana que yo era un viejo inútil que no tenía nada que hacer en esa casa, mientras los vecinos salían a sus puertas sin saber muy bien qué mirar primero, yo ya sabía algo que ella no sabía, que aquella mujer acababa de firmar su propia sentencia sin darse cuenta. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Mi nombre es Florencio Aranda Gallego. Tengo 54 años. Nací en Salamanca en el invierno de 1969, en una familia donde el dinero se contaba 2 veces antes de gastarse una. Mi padre era administrativo municipal y mi madre cosía ropa ajena para completar el mes. No éramos pobres, pero tampoco había margen para el error. Esa es quizás la lección más importante que me dieron, aunque tardé años en entenderlo del todo. El margen para el error no se hereda, se construye. Estudié económicas en la Universidad de Salamanca entre 1987 y 1992. Fueron años extraños para España. El país salía de una transformación profunda. Las empresas empezaban a instalar los primeros ordenadores en las oficinas, y uno llegaba al trabajo un lunes y encontraba una máquina nueva en el escritorio sin que nadie le hubiera explicado para qué servía exactamente. Yo aprendí rápido, siempre aprendí rápido. Eso también tardé años en reconocerlo como una ventaja real. En 1993 entré en la agencia tributaria como inspector auxiliar. Tenía 24 años y un traje gris que me quedaba ligeramente grande de hombros, porque lo había comprado pensando que con el tiempo me iría poniendo más ancho. No me puse más ancho. El traje lo guardé de todas formas durante años, doblado en el fondo del armario, como un recordatorio de que hay cosas para las que uno se prepara que terminan siendo distintas a lo imaginado. Durante 28 años me senté frente a declaraciones, escrituras, contratos y balances. Aprendí que los números no mienten. Las personas que los escriben, sí. Aprendí a leer lo que no estaba escrito, a encontrar la incoherencia en el detalle pequeño que nadie consideraba importante, a seguir el rastro de una cifra desplazada hasta llegar al origen de algo que alguien había querido esconder. Era en esencia mi trabajo, y lo hice bien durante casi 3 décadas sin que nadie pudiera decirme lo contrario. En el año 2019, me acogí a una excedencia voluntaria tras una reestructuración administrativa en la delegación. No fue un despido ni una retirada forzada. Fue una decisión calculada, como casi todas las mías. Tenía 50 años, suficiente cotización acumulada para sostenerme con holgura, y la certeza de que seguir en aquella oficina reorganizada no era lo mismo que el trabajo que yo había conocido. Salí con la cabeza alta y con tiempo por delante, que era lo único que en aquel momento no sabía bien cómo llenar. Pilar llenó ese tiempo durante 29 años. Pilar Fuentes Romero, mi esposa, la mujer que me esperó la noche que llegué tarde del trabajo durante décadas sin quejarse más de lo razonable, que transformó un apartamento pequeño en el Paseo de San Vicente en un lugar donde uno quería quedarse, que recordaba el nombre de los hijos de mis compañeros, aunque solo los hubiera visto una vez en una cena de empresa. Pilar murió en marzo de 2021, un martes gris, de esos que Salamanca tiene en abundancia en esa época del año. Tenía 52 años y un diagnóstico que tardó demasiado en confirmarse y avanzó demasiado rápido cuando finalmente lo hizo. No voy a describir los meses que siguieron a su muerte con detalle, porque hay cosas que no se cuentan bien con palabras, y además no es eso lo que usted vino a escuchar. Lo que sí le digo es que durante casi un año viví en ese apartamento como una versión reducida de mí mismo. Abría el armario y sus vestidos seguían ahí. Preparaba café por las mañanas para 2 tazas sin darme cuenta, hasta que veía la que sobraba en el mármol. Esas cosas pequeñas son las que más pesan, no los momentos grandes, los gestos cotidianos que de repente no tienen destino. Fue en ese estado cuando Rodrigo apareció con más frecuencia.
Rodrigo Aranda Fuentes, mi hijo, 30 años entonces, técnico de instalaciones eléctricas. Un muchacho que de pequeño desarmaba todos los aparatos de la casa para ver cómo funcionaban por dentro y que de adulto había encontrado la manera de ganarse bien la vida con eso. Me enorgullecí de él muchas veces. Eso también necesito que sepa, porque lo que viene después no borra lo que existió antes, aunque lo cambie para siempre. Las visitas de Rodrigo empezaron a ser más frecuentes a partir del verano de 2021. Venía los domingos, a veces entre semana. Traía a Inmaculada, su mujer, con quien llevaban casados poco más de un año. Inmaculada Ferrer Cano, 27 años, una mujer de voz suave en las primeras visitas, de gestos amables y preguntas que en aquel momento me parecieron interés genuino. La primera vez que vino a la casa de la calle Corredera, no el apartamento donde vivía con Pilar, sino la casa que yo compré en 1997 y que llevaba reformando por etapas durante años, recorrió los cuartos con una atención que yo confundí con admiración. Ahora sé que era otra cosa completamente distinta. Hubo una frase que dijo aquella tarde, mientras estábamos en la cocina tomando café después de comer. Una frase que escuché y dejé pasar como si no significara nada. Esta casa tiene mucho potencial con las cosas adecuadas dentro. Lo dijo mirando las paredes, no a mí. En ese momento pensé que era un cumplido. Tardé meses en entender que era un inventario. Sé que a estas alturas usted ya tiene una imagen formada de cómo soy. Un hombre metódico, quizás frío, de los que calculan antes de sentir. Y en parte tiene razón. Pero le pido que no olvide una cosa. Detrás de todos esos años de auditorías y contratos y números, había también un hombre que quería creer que su propio hijo lo visitaba porque lo quería. Esa necesidad, ese punto ciego, es lo que Inmaculada encontró. Y lo que estuvo a punto de costarme todo lo que había construido en mi vida. Casi. La casa de la calle Corredera no fue una compra impulsiva. Nada en mi vida lo ha sido, aunque reconozco que eso no siempre es una virtud. Corría el otoño de 1997 cuando firmé la escritura de compraventa frente al notario. 38 millones de pesetas por una vivienda de 140 metros cuadrados en una calle empedrada del centro histórico de Salamanca, con las paredes manchadas de humedad en la planta baja y una escalera interior que crujía en 3 peldaños distintos. Pilar la vio antes que yo. Yo veía los problemas estructurales y el coste de la reforma. Ella veía otra cosa. «Florencio, esto tiene arreglo», me dijo aquella tarde, de pie en la cocina vacía con el abrigo puesto, porque la calefacción llevaba meses sin funcionar. Lo dijo sin titubear, con esa seguridad tranquila que tenía para las cosas que le importaban. Y tenía razón, como de costumbre. Durante los 4 años siguientes transformamos aquella casa en algo habitable, luego en algo nuestro, luego en algo que ya no podía imaginarse sin nosotros dentro. Los fines de semana de los veranos de 1998 y 99 los pasé lijando paredes y mezclando cemento con las manos, mientras Rodrigo, que tendría entonces 6 o 7 años, perseguía lagartijas en el patio trasero. Pilar elegía los azulejos, discutía con los fontaneros, llevaba el control de los pagos a los contratistas con una precisión que habría honrado a cualquier técnico de mi departamento. No lo hacía porque le gustara especialmente, lo hacía porque yo llegaba agotado los viernes, después de una semana completa de expedientes, y ella sabía que había cosas que no podían esperar a que yo descansara. Eso es algo que necesito reconocer, y no me resulta sencillo hacerlo. Trabajé demasiado durante demasiados años, no de una manera heroica ni admirable, simplemente excesiva. Había épocas en que salía de casa antes de que Rodrigo se despertara y volvía cuando ya estaba durmiendo. Semanas enteras así, diciéndome a mí mismo que era necesario, que era temporal, que los expedientes que tenía sobre la mesa no podían esperar. Y quizás era verdad que no podían. Pero Rodrigo también tenía partidos de fútbol los sábados que no podían esperar, y fui a la mitad de ellos con suerte. No digo esto para excusarme, lo digo porque forma parte de la historia,
Y si la cuento sin esa parte, la estoy contando mal. Pilar compensó lo que yo no estaba, sin reproche visible, sin llevar la cuenta en voz alta, aunque estoy seguro de que la llevaba en silencio. Rodrigo creció con una madre que estaba presente y un padre que aparecía por episodios. Fuimos felices de todas formas, o al menos eso creí durante muchos años. La felicidad a veces es la historia que nos contamos sobre lo que fue, más que lo que fue exactamente. En la agencia tributaria, la reputación se construye con lentitud y con solidez. No se asciende por simpatía, sino por resultados y por no cometer errores que alguien tenga que limpiar detrás de ti. Fui inspector auxiliar 3 años, inspector en práctica otros 2, y a partir de 2001 ya llevaba mis propios expedientes de envergadura. Empresas con facturaciones de varios millones de euros, patrimonios familiares con décadas de irregularidades acumuladas, herencias mal declaradas, operaciones inmobiliarias donde los números oficiales y los números reales tenían muy poca relación entre sí. Aprendí a distinguir 2 tipos de mentira en un documento: la mentira de quien no sabe que está mintiendo, la del asesor que copió un criterio equivocado sin comprobarlo, y la mentira de quien sabe perfectamente lo que hace y ha elegido hacerlo de todas formas. La segunda tiene una firma distinta, una cierta limpieza en los papeles que resulta casi más sospechosa que el error evidente. He dedicado casi 3 décadas a reconocer esa limpieza, a entender que cuando algo parece demasiado ordenado, conviene mirar exactamente debajo de lo que aparenta estar en orden. Esa habilidad, que en el trabajo era simplemente mi oficio, es la que Inmaculada nunca consideró que yo pudiera aplicar fuera de una oficina. Pensó que era una herramienta profesional, no una forma de ver el mundo. En eso se equivocó de manera bastante costosa para ella. Rodrigo terminó el módulo de instalaciones eléctricas en 2012, con 20 años, y encontró trabajo con relativa rapidez en una empresa de mantenimiento industrial de Salamanca. Instalaba cuadros eléctricos en naves industriales, revisaba sistemas en edificios de oficinas, resolvía averías con una eficiencia que me describían quienes lo conocían en el sector. Era bueno en lo suyo. Eso también forma parte de quién es, aunque lo que vino después haya oscurecido muchas cosas. Durante los años que Rodrigo vivió por su cuenta, nuestra relación fue correcta sin ser especialmente cercana. Las llamadas los domingos, la cena de Navidad, el cumpleaños de Pilar que ninguno olvidaba nunca. Una distancia que ninguno de los dos nombraba, porque nombrarla habría obligado a hacer algo con ella. Yo tenía mi trabajo, mi casa, mis rutinas con Pilar. Rodrigo tenía su vida. Las cosas estaban, como suele decirse, en su sitio. Lo que no estaba en ningún sitio previsible era lo que llegaría después de marzo de 2021. Pilar llevaba 2 años con un cansancio que ambos atribuimos a causas distintas: el frío salmantino, el estrés acumulado, la edad que avanza sin pedir permiso. Cuando los análisis revelaron lo que revelaron, el diagnóstico llegó con esa brutalidad particular que tienen las malas noticias cuando ya no tienen margen de ambigüedad. 8 meses entre la confirmación y el final. 8 meses en los que reorganicé toda mi vida alrededor de ella con la misma meticulosidad que había dedicado durante décadas a reorganizar expedientes ajenos. Era lo único que podía hacer. No fue suficiente, pero era lo único. El martes 12 de marzo de 2021, a las 6:20 de la mañana, Pilar Fuentes Romero murió en el Hospital Clínico Universitario de Salamanca con mi mano en la suya. Tenía 52 años. Yo tenía 51. Salí del hospital cuando ya había luz. Caminé por las calles del centro sin rumbo durante casi 1 hora, con el abrigo mal abrochado y el frío colándose por el cuello, sin pensar en nada concreto. Solo caminé. Es lo único que recuerdo de aquella mañana con verdadera claridad. El sonido de mis propios pasos en el adoquín mojado y el olor a café de una cafetería que estaba abriendo cuando pasé por delante. Me detuve. Entré. Pedí un café. Lo bebí de pie en la barra sin decir nada más y volví a la calle. Esos meses que siguieron son los que explican por qué, cuando Rodrigo comenzó a aparecer con más frecuencia,
Yo lo recibí como lo que necesitaba creer que era, mi hijo, que venía a estar conmigo. Ojalá hubiera prestado más atención a lo que realmente venía detrás de él. El primer domingo después del entierro en que alguien tocó el timbre sin haberlo anunciado fue Rodrigo. Eran las 11 de la mañana de un domingo de finales de abril de 2021, y yo estaba sentado frente a una taza de café frío, mirando la pared de la cocina sin ningún propósito particular. Abrí la puerta y lo vi con una bolsa de plástico en la mano, un poco incómodo, como si no estuviera seguro de haber tomado la decisión correcta al venir. No lo hice pasar de inmediato. Me quedé un segundo en el umbral, calibrando sin saber bien qué calibraba, y luego me aparté. Trajo fruta y 2 bocadillos envueltos en papel de aluminio. Los pusimos sobre la mesa y comimos sin hablar demasiado. Eso fue todo. Y sin embargo, cuando se fue 2 horas después, el apartamento pesaba menos que cuando llegó. Esa sensación, ese alivio pequeño pero real, fue lo que abrió la puerta. No a Rodrigo, sino a la necesidad que él supo identificar y utilizar. Las visitas fueron asentándose a lo largo del verano. Primero los domingos, luego algún miércoles por la tarde, luego llamadas entre semana con una regularidad que antes de la muerte de Pilar nunca había existido. Me preguntaba cómo había dormido, si había salido a caminar, si había comido algo más que café. Preguntas de hijo atento, preguntas que yo respondía con más detalle del habitual porque, si soy honesto, necesitaba que alguien las hiciera. Inmaculada vino por primera vez al apartamento del Paseo de San Vicente en junio de 2021. Llegó con una tarta de Santiago envuelta en papel artesanal y con esa sonrisa de quien sabe exactamente qué efecto quiere producir antes de cruzar el umbral. Se sentó, probó el café, elogió la vista desde la ventana del salón. Era encantadora en el sentido más literal de la palabra. Ejercía un encanto deliberado, medido, colocado en los puntos exactos donde más efecto produciría. Lo que tardé en notar es que sus ojos nunca se quedaban quietos. Mientras hablaba, mientras escuchaba, mientras sostenía la taza, sus ojos recorrían cada habitación con una cadencia sistemática que no tenía nada de curiosidad casual. Inventariaba. Lo hacía con discreción suficiente para que pareciera atención al entorno, pero llevaba demasiados años observando ese mismo movimiento en personas sentadas frente a mí durante las inspecciones. Hay una diferencia entre mirar un espacio porque te resulta agradable y mirarlo porque estás calculando algo. La diferencia está en el ritmo, en si los ojos se detienen o simplemente registran y continúan. Los suyos registraban y continuaban. Hubo conversaciones durante esos meses que ahora releo de otra manera completamente distinta. Recuerdo que en agosto, mientras tomábamos algo en una terraza cerca de la catedral, Inmaculada preguntó con aparente despreocupación cuántos metros tenía el apartamento. Le dije que 92. Asintió, bebió su agua con gas y cambió de tema con una fluidez que no dejó rastro de la pregunta en el ambiente. Pero esas preguntas siempre quedan registradas en algún lugar, aunque nadie las subraye en el momento. En septiembre me preguntó si tenía pensado algún tipo de reforma en la casa de la calle Corredera. En octubre, mientras cenábamos en el piso que ellos alquilaban, 60 metros cuadrados en una calle estrecha del barrio del oeste, comentó de pasada que vivir ahí era provisional, que esperaban algo con más espacio cuando la situación lo permitiera. Rodrigo asintió sin añadir nada. Tomé nota mental de la frase y seguí comiendo. Hubo también una tarde de septiembre que recuerdo con una nitidez incómoda. Estábamos los 3 en la calle Corredera. Yo había ido a revisar el estado de una viga en el segundo piso y ellos se ofrecieron a acompañarme. Mientras yo trabajaba arriba, Inmaculada recorrió los cuartos de la planta baja sola. Cuando bajé, la encontré midiendo con los pasos la longitud del salón principal, de pared a pared, con una concentración que interrumpió en cuanto sintió mis pasos en la escalera. Estaba calculando si entraría bien un sofá más grande en este lado, dijo con total naturalidad. Señaló hacia la pared este. Yo asentí y no dije nada. Ahora sé que Inmaculada no estaba pensando en ningún sofá.
Estaba distribuyendo mentalmente un espacio que todavía no era suyo, pero que ya daba por inevitable. No me enorgullece reconocer que, incluso advirtiendo esas señales, las dejé pasar. Me decía que era natural que una pareja joven tuviera aspiraciones, que el pragmatismo de Inmaculada no era en sí mismo un defecto. Me lo decía porque la alternativa, aceptar que mi propio hijo podría estar orientando esas visitas hacia un objetivo concreto, era una conclusión que aún no estaba preparado para sacar. Hay cosas que uno sabe antes de saber que las sabe. Las archiva en un lugar sin nombre y continúa adelante, porque sacarlas a la luz obligaría a actuar, y actuar requiere una certeza que uno se niega a alcanzar todavía. Rodrigo, por su parte, mantuvo durante esos meses un tono que era difícil de cuestionar desde afuera. Me acompañó a tramitar los papeles del seguro de vida de Pilar, cosa que agradecí, porque la burocracia del duelo es una de las formas más crueles que tiene la administración de recordarle a uno que los procesos no se detienen aunque la vida sí lo haga. Me ayudó a vaciar el trastero del apartamento un fin de semana de octubre, cargando cajas sin quejarse. Estuvo presente en los momentos en que su presencia era útil. Eso también es verdad y merece decirse. No todo fue calculado desde el primer día. O quizás sí lo fue, y la ejecución simplemente incluía momentos que parecían genuinos. No lo sé con certeza absoluta, y esa incertidumbre es una de las pocas cosas de esta historia que no he terminado de resolver. Lo que sí sé con exactitud es lo que ocurrió en febrero de 2022, un domingo por la tarde, cuando Rodrigo llegó al apartamento con una carpeta fina bajo el brazo y una propuesta que llevaba semanas o meses preparando en silencio. Esa tarde, sin que yo lo supiera todavía, empezó el movimiento más importante de toda esta historia. Y yo, que había dedicado casi 3 décadas a estudiar cómo se construye una trampa desde adentro, estaba a punto de sentarme precisamente en su centro. La carpeta que Rodrigo puso sobre la mesa del comedor era de cartón marrón, del tipo que se compra en cualquier papelería, sin etiqueta ni rótulo. La dejó con cuidado, como si el gesto mismo de depositarla ya formara parte de una presentación ensayada. Se sentó frente a mí, enlazó los dedos sobre la mesa y empezó a hablar con una calma que ahora reconozco como preparada de antemano. La propuesta era, en apariencia, sensata. Rodrigo argumentó que la casa de la calle Corredera, al estar a mi nombre, quedaría sujeta a trámites sucesorios complejos cuando yo muriera. Impuesto de sucesiones, tasación, plazos, gestiones. Papá, no tiene sentido esperar a que todo eso se complique. Si me la transfieres ahora en vida, te ahorras burocracia a ti y nos ahorras tiempo a nosotros cuando llegue el momento. Lo dijo exactamente así, con esa naturalidad de quien ha ensayado el tono para que no suene a lo que es. Inmaculada no estaba esa tarde. Eso también lo recuerdo con precisión. La ausencia de Inmaculada en una conversación sobre el patrimonio familiar era en sí misma un detalle que debería haberme dicho algo, pero en aquel momento lo interpreté como deferencia. Una cuestión entre padre e hijo sin intromisiones. Ahora entiendo que era distancia calculada. Si la propuesta salía mal, Rodrigo la absorbería solo. Si salía bien, el resultado les beneficiaría a los dos. Escuché sin interrumpir. Cuando terminó, le dije que lo pensaría, que era una decisión importante y no se tomaba en una tarde de domingo. Rodrigo asintió con una aceptación demasiado tranquila para ser espontánea, la aceptación de quien ya sabe que el terreno está abonado y que el tiempo juega a su favor. Lo que Rodrigo no podía saber es que yo llevaba 30 años tomando decisiones sobre documentos ajenos y que nunca había firmado nada relevante sin consultarlo antes con alguien de confianza. Era un hábito tan incorporado a mi manera de funcionar que ya no requería deliberación. Era automático, como revisar el cierre del gas antes de salir de casa. Evaristo Campos Herrero lleva siendo notario en Salamanca desde 1994. Nos conocemos desde que firmé la compraventa de la calle Corredera frente a su mesa, en una tarde de octubre de 1997, con lluvia al otro lado de la ventana. A lo largo de los años,
Había gestionado con él la escritura del apartamento del Paseo de San Vicente, la donación de un vehículo a Rodrigo cuando cumplió 23 años, y los poderes notariales que Pilar y yo nos otorgamos mutuamente hace más de 2 décadas. Era en todos los sentidos prácticos el hombre al que yo llamaba cuando necesitaba que algo estuviera bien hecho desde el principio. Lo llamé el lunes siguiente por la mañana y concerté cita para el miércoles. Llegué puntual, como siempre. Evaristo me recibió en su despacho, un espacio con estanterías hasta el techo llenas de tomos encuadernados en azul marino, con ese olor particular a papel antiguo y madera barnizada que tienen las notarías que llevan décadas en el mismo edificio. Le expuse la situación en unos 20 minutos, sin omitir nada. Evaristo escuchó con la atención concentrada que le conozco, sin interrumpir, sin anotaciones visibles, procesando. Cuando terminé, guardó silencio unos segundos. Luego dijo: «Florencio, puedo hacer la donación exactamente como pide tu hijo, pero si vamos a hacerla bien». Lo que Evaristo propuso no era ninguna irregularidad ni ningún artificio oscuro. Era un mecanismo perfectamente contemplado en el Código Civil español, la condición resolutoria expresa, una cláusula que establece que si el donatario o su cónyuge actuando en el ámbito de la relación familiar incurre en alguna de las causas de ingratitud previstas en el artículo 648 del Código Civil, en particular el supuesto de injuria grave al donante, la donación queda resuelta de pleno derecho mediante acta notarial con documentación acreditativa, revirtiendo la propiedad al donante sin necesidad de proceso judicial ordinario. Evaristo lo explicó con la precisión que lo caracteriza. «No es una trampa», dijo. «Es simplemente dejar escrito lo que debería ser obvio entre personas de buena fe. Si todo va bien, esa cláusula no existe. Solo existe si la activan ellos mismos con su conducta». Lo que distingue a Evaristo de muchos otros notarios que he conocido a lo largo de los años es que no trabaja para el documento, trabaja para la persona que tiene delante. Entiende que un contrato no es solo lo que se escribe, sino la previsión de todo lo que podría salir mal. En eso se parece, de alguna manera, al trabajo que yo hice durante casi 3 décadas. No registrar lo que existe, sino anticipar lo que podría desaparecer. Cuando Rodrigo y yo nos sentamos frente a Evaristo 3 semanas después, el martes 8 de abril de 2022 a las 5 de la tarde, la escritura estaba redactada con toda la precisión que cabía esperar. Evaristo leyó el documento en voz alta, como es preceptivo de principio a fin. La condición resolutoria estaba incluida en el cuerpo principal, no en un anexo ni en una nota al pie. Estaba ahí, en el mismo párrafo que el resto de las condiciones, con el mismo tamaño de letra y la misma claridad formal. Rodrigo escuchó con la actitud de quien espera a que terminen los trámites para llegar al momento de la firma. Lo vi en su postura, levemente inclinado hacia adelante, los ojos bajando por la página sin detenerse en los renglones, asintiendo con pequeños movimientos de cabeza que no eran comprensión, sino impaciencia contenida. Cuando Evaristo llegó a la cláusula resolutoria y la leyó, Rodrigo parpadeó una vez y siguió mirando hacia la ventana. Firmó sin preguntar nada. Estampó su firma en el lugar indicado con el bolígrafo que Evaristo le tendió, y lo hizo con la tranquilidad de quien considera que lo importante ya está decidido, y lo que queda es pura formalidad. No pidió una copia adicional para revisarla después. No preguntó el significado exacto de ninguno de los términos jurídicos empleados. Recogió su ejemplar, lo dobló por la mitad sin leerlo y lo guardó en el bolsillo interior de la chaqueta. Salimos a la calle con la tarde ya cayendo. Rodrigo me estrechó la mano. No me abrazó, me dio la mano como a un cliente después de cerrar un trato. Dijo que me llamaría esa semana y se fue hacia el coche aparcado a media manzana de allí. Me quedé en la acera viendo cómo se alejaba. Evaristo apareció en la puerta de la notaría un momento después, con las manos en los bolsillos del pantalón. No dijo nada. Solo me miró con esa expresión que tienen las personas que llevan muchos años viendo cómo la gente toma decisiones que luego no pueden deshacer.
El documento está exactamente donde tiene que estar, le dije. Él asintió. Ojalá no haga falta usarlo nunca. Yo no respondí, porque en ese instante, con la brisa fría de abril moviéndome el abrigo y el ruido del tráfico de fondo, ya tenía la certeza tranquila y sin nombre de que sí haría falta. No sabía cuándo, no sabía de qué forma exacta llegaría, pero lo sabía. 30 años leyendo documentos te enseñan a reconocer cuando alguien ha firmado algo que todavía no ha entendido. Vendí el apartamento del Paseo de San Vicente el 19 de julio de 2022. 142.000 euros por 92 metros cuadrados con vistas a la arboleda y 3 décadas de vida dentro. El comprador era un matrimonio joven de Valladolid que llegó a la segunda visita con una cinta métrica y una lista de preguntas sobre la orientación de las ventanas. Firmamos ante notario un viernes por la mañana y yo salí a la calle con el importe ingresado en cuenta y una sensación extraña que no era exactamente tristeza. Era algo más parecido al momento en que cierras un libro y no estás seguro de si fue buena idea terminarlo. Me mudé a la calle Corredera ese mismo fin de semana con 4 cajas de libros, la ropa, 2 cuadros que habían pertenecido a Pilar y una vajilla de porcelana blanca que nadie usaba, pero que no fui capaz de dejar atrás. Rodrigo vino a ayudarme con el último viaje de cajas. Inmaculada no apareció ese día. Rodrigo dijo que tenía trabajo. Acepté la explicación sin registrarla demasiado. Los primeros días en la casa fueron de una quietud engañosa. Tenía el cuarto de la parte trasera, el más pequeño de los 3 del piso superior, con una ventana que daba al patio interior y la luz entraba de costado durante las mañanas. No era incómodo. Era simplemente un cuarto que no tenía nada de mío todavía. Paredes lisas, un armario de pino sin nada dentro, el olor a cal fresca de una reforma parcial que habían hecho meses antes. Me instalé con la eficiencia metódica con que siempre he organizado los espacios en los que vivo. Cada cosa en un lugar decidido desde el principio, sin provisionalidad. Rodrigo e Inmaculada ocupaban el dormitorio principal y el cuarto contiguo, que Inmaculada había convertido en un vestidor con estanterías blancas y cajones organizados por colores. El salón era territorio compartido en teoría. En la práctica, comencé a entender desde la primera semana que lo compartido y lo neutral no son exactamente lo mismo. El primer indicio fue menor y podría haberse atribuido a cualquier cosa. Un lunes de agosto, al bajar a desayunar, encontré que las 2 fotografías de Pilar que yo había colocado en la estantería del salón habían sido retiradas. No tiradas, retiradas. Estaban apoyadas contra la pared del pasillo, boca arriba, como si alguien las hubiera quitado con la intención de colocarlas en otro sitio y luego hubiera decidido que ese otro sitio no existía todavía. No dije nada. Las recogí, las subí a mi cuarto y las puse sobre la cómoda. Anoté la fecha en un cuaderno que había comprado la semana anterior, un cuaderno de tapas negras, de los que usaba en la oficina para los expedientes de campo, y escribí una línea. Fotografías de Pilar retiradas del salón sin consulta. Lunes, 1 de agosto de 2022. Puede que eso parezca una reacción exagerada ante algo tan pequeño. Llevo demasiados años en este oficio para creer en los detalles pequeños aislados. Un detalle pequeño aislado es irrelevante. El mismo detalle dentro de un patrón es evidencia. La diferencia entre ambos es el tiempo que le dedicas a observar. A lo largo de agosto registré 17 entradas en aquel cuaderno. No todas tenían la misma gravedad. Algunas eran simples anotaciones de clima. Inmaculada respondiendo con monosílabos cuando yo entraba a la cocina mientras ella cocinaba. El cambio de canal cuando yo me sentaba al sofá. La desaparición de mi taza favorita del armario y su reaparición en el cajón de abajo sin explicación. Otras eran más concretas. El miércoles 10 de agosto, Inmaculada invitó a cenar a 2 amigas sin mencionármelo con antelación. Cuando bajé al salón atraído por el ruido, las 3 guardaron silencio de la manera específica en que lo hace la gente cuando la conversación que estaba teniendo lugar no era para los oídos de quien acaba de entrar. Me serví un vaso de agua
Intercambié los saludos de cortesía mínimos y volví a mi cuarto. Al salir escuché, sin haberlo buscado, la risa de Inmaculada reanudándose con una rapidez que me dijo más que cualquier frase completa. Rodrigo estaba presente en muchos de estos momentos. Eso es lo que más me costó incorporar a mi comprensión de la situación. No la hostilidad de Inmaculada, que al menos tenía una lógica propia, aunque fuera una lógica mezquina, sino el silencio sistemático de mi hijo. Rodrigo no participaba en los gestos de exclusión, pero tampoco los detenía. Funcionaba como un elemento neutral en un espacio que no era neutral en absoluto, lo que en la práctica significaba que validaba cada uno de ellos con su inacción. Una noche de finales de agosto, cuando ya llevábamos 6 semanas conviviendo, bajé a medianoche a buscar agua y los encontré a los dos en la cocina, hablando en voz baja, con la luz pequeña encendida. Se callaron en cuanto me oyeron en la escalera. Rodrigo dijo papá con un tono de sorpresa innecesaria. No había nada sorprendente en que el hombre que vivía en esa casa bajara a la cocina. Inmaculada revolvió algo en un vaso sin mirarme. Tomé el agua y subí. Me senté en el borde de la cama con el vaso en la mano y estuve un buen rato sin moverme. No era rabia lo que sentía. Era algo más frío y más pesado. El reconocimiento de que estaba viviendo en mi propia casa como un intruso tolerado, y de que esa tolerancia tenía fecha de caducidad que solo ellos conocían. Fue esa noche cuando decidí no confrontar nada de manera prematura. La confrontación sin documentación suficiente es solo ruido. Lo aprendí en mis primeros años como inspector, cuando llegaba a una empresa con sospechas, pero sin pruebas, y el expediente se cerraba sin consecuencias. La impaciencia es el error más caro que puede cometer alguien que trabaja con evidencias. Lo había visto en compañeros jóvenes que revelaban sus hipótesis demasiado pronto y le daban al investigado tiempo de reorganizar lo que tenían previsto encontrar. Yo no cometería ese error. No en mi propia casa. El cuaderno negro fue cobrando grosor a lo largo de septiembre. Las entradas se hicieron más específicas: fechas, horas, frases textuales cuando las había, nombres de posibles testigos cuando el incidente había tenido lugar con alguien más presente. Aquí registro una que incluí el jueves 22 de septiembre, porque ilustra con precisión el tipo de material que estaba acumulando. Eran las 7:30 de la tarde. Yo estaba en el salón leyendo cuando llegó Tomás Revuelta Bernal, 42 años, vecino del número 17, a devolver una llave de la entrada que Rodrigo le había prestado semanas atrás para recibir un paquete durante su ausencia. Inmaculada abrió la puerta, recibió la llave y en la conversación de despedida en el umbral, dijo en voz suficientemente alta para que yo la escuchara desde donde estaba: «Es que tenemos a alguien alojado temporalmente y a veces se complica la coordinación. Alojado temporalmente, en mi propia casa que llevaba mi nombre en el catastro desde 1997. Tomás me saludó con la mano desde la puerta antes de irse. Le devolví el saludo. Anoté la frase de Inmaculada en el cuaderno con la hora exacta y el nombre completo del testigo involuntario. Necesito que entienda algo sobre esos meses, porque es fácil leerlos desde fuera y concluir que fui demasiado pasivo, que debía actuar antes, que un hombre con mi experiencia no tendría que haber aguantado ni una semana de ese trato. Quizás tiene razón, pero también es verdad que yo estaba construyendo algo que no podía construirse en semanas. Cada anotación era un ladrillo. Y los edificios que duran no se levantan deprisa. El cuaderno negro llegó a octubre con 78 entradas, 78 momentos documentados con fecha, hora, contexto y, cuando los había, testigos. 78 ladrillos. El 12 de octubre, Inmaculada añadió el último. El 12 de octubre es la fiesta nacional en España. Hay algo particularmente cruel en que ese día concreto fuera el elegido, aunque sé que Inmaculada no lo planificó por el simbolismo. Simplemente era un día sin trabajo, con tiempo disponible y con la decisión ya tomada desde antes. Esa mañana me desperté a las 8:15 con el ruido de cajones abriéndose y cerrándose en el pasillo. No era el ruido habitual de una mañana cualquiera. Tenía una urgencia distinta,
una cadencia que no correspondía a ninguna rutina que hubiera aprendido a identificar en los 3 meses anteriores. Me quedé tumbado unos segundos, escuchando. Luego me levanté. Salí al pasillo en el momento en que Inmaculada salía de mi cuarto cargando la maleta grande de ruedas que yo guardaba en el interior del armario. La llevaba con las 2 manos, con esfuerzo, sin mirarme. La puerta de mi cuarto estaba abierta de par en par. Dentro, la segunda maleta, la de cabina, de color azul marino, estaba apoyada contra la cómoda, ya cerrada. Me detuve en el umbral del pasillo. El tiempo funcionó de una manera extraña en ese instante. No rápido ni lento, denso, como cuando el aire antes de una tormenta adquiere un peso que el cuerpo detecta antes de que la mente lo procese. ¿Qué estás haciendo? Mi voz salió más quieta de lo que esperaba. Inmaculada no se detuvo. Llegó al arranque de la escalera y empezó a bajar con la maleta grande, golpeando en cada peldaño. Lo que tendría que haberse hecho hace meses, dijo sin volver la cabeza. La seguí. Ella cruzó el salón, abrió la puerta principal y salió al rellano. Escuché sus pasos bajar el siguiente tramo hacia la entrada. Fui al ventanal del salón que daba a la calle justo a tiempo de verla abrir el portal desde dentro y empujar la maleta grande hacia el exterior, sobre los adoquines de la calle Corredera. Luego volvió a entrar. La escuché subir de nuevo las escaleras con una velocidad que no correspondía al peso de lo que estaba haciendo. La ligereza de quien ejecuta algo que lleva tiempo postergado. Pasó por mi lado en el pasillo sin detenerse. Entró a mi cuarto, cogió la maleta de cabina con una sola mano y desapareció hacia la escalera. Fui hasta la ventana del cuarto. La abrí. Lo que vi desde arriba se me quedó grabado con una claridad que no consigo atenuar aunque hayan pasado más de 1 año desde entonces. La maleta grande estaba tumbada sobre el adoquín, con una rueda girada en un ángulo que indicaba que el golpe contra el suelo había sido seco. Y mientras yo procesaba esa imagen desde el segundo piso, Inmaculada apareció en el portal de abajo, tomó impulso y empujó la maleta de cabina hacia la calzada con un movimiento definitivo. El ruido que hizo al caer fue más agudo que el de la primera, un chasquido metálico, seguido de un silencio breve. Entonces, Inmaculada levantó la vista hacia la ventana donde yo estaba. Me miró durante 2 o 3 segundos y gritó con una voz que no tenía ya ningún cuidado ni ninguna modulación. La voz de alguien que ha descartado la apariencia por completo. «Recoge tus cosas y no vuelvas. Esta es nuestra casa y aquí no hay sitio para ti». La calle se detuvo. Eso es lo único que puedo decir con exactitud. La calle se detuvo. La señora del número 23, Remedios Calvo Tejada, que barría el portal de su casa, levantó la cabeza. El hombre del kiosco de la esquina, Gerardo Montilla Ruano, al que compraba el periódico los domingos, asomó por encima del mostrador. Una pareja joven que pasaba por la acera de enfrente frenó el paso sin disimulo. Y el vecino del 19, Ignacio Puertas Salcedo, que estaba sacando la basura, quedó inmóvil con la bolsa en la mano mirando la escena, con esa expresión específica de quien no sabe si intervenir o si quedarse quieto es ya suficiente con ser testigo. 4 personas, 4 rostros orientados hacia la fachada de mi casa. Mi casa, la que compré en 1997, la que reformé fin de semana a fin de semana durante años, la que seguía inscrita a mi nombre en el catastro de Salamanca, porque la condición resolutoria no era solo una cláusula, era una realidad jurídica que Inmaculada ignoraba completamente. Bajé. No me apresuré. Salí al portal con la misma cadencia que usaría para bajar a por el correo cualquier mañana ordinaria. Abrí la puerta principal y me quedé de pie ante las 2 maletas tiradas sobre los adoquines de la calle Corredera. El frío de octubre me golpeó en la cara. Olía a piedra húmeda y a alguna chimenea encendida en algún edificio cercano. Cogí la maleta grande primero, la enderecé, comprobé que las ruedas seguían funcionando, la coloqué en vertical, luego la de cabina. La recogí del suelo, pasé el asa de la mano y la coloqué junto a la otra. Hice todo eso despacio, con movimientos exactos, sin mirar hacia la ventana, donde Inmaculada seguía asomada con los brazos apoyados en el alféizar.
Miré a Remedios Calvo Tejada. Me miró. Asentí levemente con la cabeza, no como saludo, sino como registro. Hice lo mismo con Gerardo Montilla Ruano y con Ignacio Puertas Salcedo. 3 asentimientos, 3 rostros que devolvieron el gesto sin entender todavía lo que significaba en realidad. Rodrigo estaba en la puerta entreabierta del portal detrás de mí. Lo supe sin necesidad de girarme. Escuché su respiración y el leve crujido del marco de madera bajo su peso. Esperé 3 segundos, 10. No dijo nada. No dio un paso hacia afuera. Se quedó exactamente donde estaba, en ese espacio entre adentro y afuera que era, en el fondo, la posición exacta que había ocupado durante todo el tiempo que llevábamos viviendo bajo el mismo techo. Me volví hacia él solo un instante. Lo miré. Él bajó la vista. Eso fue todo. Cogí las 2 maletas y empecé a caminar por la calle corredera sin apresurarme, con el ruido de las ruedas sobre el adoquín marcando cada paso. No miré atrás. No porque tuviera el dominio emocional perfecto, que a lo mejor aparento al contarlo ahora, sino porque sabía que si miraba atrás iba a ver la fachada de aquella casa, y ver esa fachada en ese momento habría sido demasiado. Pilar y yo llevábamos más de 2 décadas entrando y saliendo por ese portal. No podía mirarla de esa manera todavía. Doblé la esquina y entonces, sí, me detuve. Apoyé la espalda contra la pared de piedra fría, solté el asa de la maleta grande y me quedé quieto un momento con los ojos cerrados. Solo un momento. El suficiente para ordenar lo que acababa de ocurrir en el único esquema que conozco para procesar las cosas. Hechos, secuencia, consecuencias posibles. No para entumecerme, para no paralizarme. Abrí los ojos. Saqué el cuaderno negro del bolsillo interior del abrigo. Siempre lo llevaba encima y anoté en pie contra la pared con la letra algo más apretada que de costumbre. Miércoles, 12 de octubre de 2022, 9:40 de la mañana. Inmaculada Ferrer Cano expulsa al propietario registral del inmueble ante testigos. Remedios Calvo Tejada, número 23. Gerardo Montilla Ruano, kiosco esquina. Ignacio Puertas Salcedo, número 19. Rodrigo Aranda Fuentes presente en portal sin intervención. Cerré el cuaderno. Tenía 79 entradas y tenía exactamente lo que necesitaba. Esa noche dormí en una pensión de la calle Pozo Amarillo, habitación 4, segundo piso, con una cama de 90 centímetros y una ventana que daba a un patio interior donde alguien había dejado una maceta volcada en el alféizar de enfrente. Pagué en efectivo, 38 euros, y subí con las 2 maletas en 2 viajes porque el ascensor no funcionaba. No dormí mal. Eso sorprende a quien se lo cuento, y entiendo por qué sorprende. Pero hay una forma de cansancio que llega cuando una situación que llevas meses sosteniendo en tensión finalmente colapsa, y ese colapso, aunque sea violento, trae consigo una claridad que el estado de alerta permanente no permite. Ya no había nada que anticipar. Ya había ocurrido. Y lo que había ocurrido era exactamente lo que yo necesitaba que ocurriera para que todo lo demás pudiera moverse. El jueves 13 de octubre no hice nada visible. Caminé. Desayuné en una cafetería de la Plaza Mayor que abría temprano, leí el periódico de cabo a rabo sin retener gran cosa, y por la tarde fui hasta la calle Corredera y pasé por delante sin detenerme. Las maletas que habían estado sobre el adoquín ya no estaban, naturalmente. Las había llevado yo. La fachada de la casa tenía el mismo aspecto de siempre. Piedra oscura, portón de madera con herrajes de forja, la celosía del balcón del primer piso con una pequeña grieta en el ángulo inferior izquierdo que yo había estado aplazando reparar desde hacía 2 años. Todo igual, como si el día anterior hubiera sido un episodio sin consecuencias. Eso era exactamente lo que Inmaculada creía que había sido. El viernes 14 llamé a Evaristo a las 9 de la mañana. Cogió al segundo tono. «Necesito verte hoy», le dije. Hubo una pausa breve. «A las 5 tengo un hueco de 40 minutos. Con 40 minutos es suficiente». Llegué a la notaría con 10 minutos de antelación. El despacho de Evaristo olía igual que siempre. Papel, madera y un rastro leve de café que debía de haber tomado hace unas horas,
y cuyo aroma se había quedado suspendido en el ambiente con esa persistencia que tienen los espacios cerrados con poca ventilación. Me senté en la silla de delante de su mesa y puse el cuaderno negro encima, cerrado, junto con el ejemplar de la escritura de donación que yo había guardado en el fondo de la maleta de cabina desde el día que la firmamos. Evaristo entró, me saludó con un apretón de manos breve y se sentó. Miró el cuaderno. Miró la escritura. Luego me miró a mí. «Cuéntame», dijo. Le conté. Tardé aproximadamente 20 minutos. Fui cronológico, sin saltar entre fechas, sin énfasis innecesario. Los mismos 20 minutos que tardé en exponerle la situación la primera vez que vine a hablar con él sobre la propuesta de Rodrigo. Evaristo escuchó con los codos apoyados en la mesa y los dedos entrelazados, sin moverse apenas. Cuando terminé, señaló el cuaderno con un gesto de cabeza. «¿Todo está registrado ahí?» 79 entradas, fecha, hora, descripción del incidente, testigos cuando los había. ¿Y el día 12? 3 testigos presenciales. Nombres completos, domicilio en la misma calle. Lo que dijo Inmaculada es susceptible de reproducción textual, porque lo escucharon ellos también. Evaristo abrió la escritura de donación. La recorrió con la vista hasta llegar a la cláusula resolutoria. Tardó menos de un minuto en localizarla, que era exactamente el tiempo que habría tardado alguien que conoce el documento de memoria. Leyó el párrafo en silencio, luego en voz alta, despacio, como si estuviera midiendo cada palabra contra lo que yo acababa de describirle. Cerró la escritura, juntó las manos sobre la cubierta. Lo que describes el 12 de octubre encaja con precisión en el supuesto del artículo 648, apartado segundo del Código Civil. Injuria grave al donante. No es una interpretación forzada. Es la lectura directa de los hechos. Hizo una pausa. Con 3 testigos y documentación previa que acredita un patrón de conducta sostenido, el acta notarial que activa la condición resolutoria tiene una solidez que va a ser muy difícil de contestar. ¿Cuánto tardaría en estar lista el acta? Si me das los datos de los testigos hoy, en una semana tengo los testimonios recogidos. El acta completa con la notificación formal a Rodrigo Aranda Fuentes puede estar firmada en 10 días. Saqué del bolsillo interior del abrigo una hoja doblada en 4 donde había transcrito la tarde anterior los nombres y domicilios de Remedios Calvo Tejada, Gerardo Montilla Ruano e Ignacio Puertas Salcedo. Se la puse sobre la mesa con la misma calma con que 28 años atrás dejaba sobre la mesa del inspector jefe los expedientes que había cerrado. Evaristo la tomó, la desplegó, la leyó. Levantó la vista. Había en su expresión algo que no era exactamente sorpresa. Era el reconocimiento de alguien que está viendo confirmar una hipótesis que llevaba tiempo formulada. ¿Cuándo preparaste esto? Anoche. Asintió. No dijo nada más sobre eso. Lo que sí me explicó durante los 20 minutos siguientes fue el proceso completo con la precisión que lo caracteriza. El acta notarial recogería los testimonios de los 3 vecinos. Haría referencia expresa a la cláusula resolutoria de la escritura de donación de fecha 8 de abril de 2022. Documentaría los hechos del 12 de octubre como causa de activación de dicha cláusula y se notificaría formalmente a Rodrigo como donatario titular. A partir de la notificación, la propiedad revertía legalmente a mi nombre. Si Rodrigo e Inmaculada se negaban a desocupar el inmueble voluntariamente en el plazo establecido, el siguiente paso sería el proceso judicial de desahucio, que llevaría más tiempo, pero cuya base documental sería, en palabras de Evaristo, de las más sólidas que he visto en este tipo de procedimiento. Escuché todo sin interrumpir. Cuando terminó, permanecí un momento en silencio. Necesito ser honesto sobre lo que sentí en esa silla, frente a esa mesa, mientras Evaristo me explicaba los pasos con su precisión habitual. No era satisfacción. Esa palabra implica un placer que en ese momento no existía. Era algo más parecido al peso específico de una decisión que ya no admite reversión. Una vez que ese acta saliera de la notaría, el camino no tendría marcha atrás. No para ellos, pero tampoco para mí,
ni para la relación que me quedaba con mi propio hijo. Pensé en Rodrigo durante ese silencio, no en el Rodrigo de los últimos meses, en el de 6 o 7 años, persiguiendo lagartijas en el patio trasero mientras yo mezclaba cemento con las manos en un sábado de verano. Hay momentos de los que uno no debería acordarse en determinadas circunstancias porque no ayudan a nada. Ese fue uno de ellos. Lo dejé pasar. Una cosa más, dije. ¿Cuánto dura el plazo de notificación para que abandonen voluntariamente el inmueble? Habitualmente se fija en 20 días hábiles. Si no hay respuesta o la respuesta es de rechazo, el proceso judicial de desahucio se inicia de inmediato. Y si impugnan la condición resolutoria. Evaristo hizo el gesto leve con la mano que hace cuando la respuesta es tan evidente que casi le incomoda tener que articularla. Con lo que tienes encima de esta mesa, Florencio, impugnarla sería un error muy caro para quien lo intentara. Recogí el cuaderno negro y la escritura de donación. Los guardé en el maletín con el cuidado específico con que uno trata los documentos que sabe que van a ser relevantes. Me puse el abrigo, me levanté. Entonces procedemos, dije. Evaristo asintió. Anotó algo en su bloc. Y mientras yo salía por la puerta de su despacho, hacia el pasillo de la notaría, con el olor a papel viejo siguiéndome hasta la calle, supe que lo que acababa de poner en marcha no se detendría hasta llegar exactamente a donde tenía que llegar. Rodrigo e Inmaculada creían que habían ganado el miércoles por la mañana cuando esas maletas golpearon los adoquines de la calle Corredera. Todavía no sabían que ese fue el momento exacto en que empezaron a perder. Los testimonios de los 3 vecinos quedaron recogidos en el despacho de Evaristo a lo largo de la semana siguiente. No fue un proceso complicado. Evaristo los citó por separado, en días distintos, con la discreción que el asunto requería. Remedios. Calvo Tejada fue la primera. Llegó un lunes por la tarde con el bolso apretado contra el costado y una disposición a declarar que no necesitó ningún estímulo adicional. Lo que había visto el 12 de octubre le había parecido una vergüenza, y lo dijo con esa franqueza directa que tienen ciertas personas mayores, para las que la corrección social no está reñida con decir exactamente lo que piensan. Gerardo Montilla Ruano llegó el miércoles. Reprodujo lo que había escuchado con una precisión que sorprendió incluso a Evaristo. Llevaba 31 años al frente del kiosco de esa esquina y tenía el oído entrenado para los detalles de una calle que era, en cierta manera, su territorio cotidiano. Confirmó las palabras exactas de Inmaculada, la posición de las maletas en el adoquín y la presencia de Rodrigo en el umbral del portal sin intervención alguna. Ignacio Puertas Salcedo fue el jueves. Más parco en palabras que los anteriores, pero igualmente preciso. Firmó su declaración con la pluma que Evaristo le tendió y preguntó si iba a tener que presentarse en algún juzgado. Evaristo le explicó que en esta fase no era necesario, pero que podría requerirse su colaboración más adelante si el proceso judicial lo demandaba. Ignacio asintió con la practicidad de quien lleva años resolviendo asuntos sin dramatizarlos innecesariamente, y se marchó con la misma economía de gestos con que había entrado. El acta notarial completa estuvo firmada el lunes 24 de octubre de 2022. Evaristo me llamó esa mañana para confirmarlo. La notificación formal a Rodrigo Aranda Fuentes, en su condición de donatario titular del inmueble Cito, en la calle Corredera, saldría ese mismo día por conducto notarial con acuse de recibo. El plazo para la desocupación voluntaria quedaba fijado en 20 días hábiles a partir de la recepción acreditada del documento. Ese mismo lunes por la tarde me instalé en un cuarto alquilado en la calle Compañía, a 3 manzanas de la calle Corredera. 220 euros al mes, incluidos los suministros, en el piso de una señora viuda llamada Encarnación Vidal Merino, 71 años, que alquilaba la habitación trasera desde que su hijo se había marchado a trabajar a Zaragoza hacía 4 años. El cuarto era pequeño pero limpio, con una ventana que daba a un callejón tranquilo y una cama que no crujía. Encarnación no hacía preguntas innecesarias. Ponía el café a las 8 en punto cada mañana y dejaba el periódico doblado junto a la taza. Eso era todo lo que yo necesitaba en ese momento.
Rodrigo recibió la notificación el miércoles 26 de octubre. Lo sé porque Evaristo me llamó cuando llegó el acuse de recibo firmado. Le di las gracias, colgué y me quedé sentado en el borde de la cama del cuarto de Encarnación con el teléfono todavía en la mano, calculando cuánto tardaría en sonar. Tardó 4 horas. Cuando vi el nombre de Rodrigo en la pantalla, no sentí lo que podría esperarse. No alivio, no anticipación, sentí el peso concreto de lo que estaba a punto de cruzar sin posibilidad de regreso. Descolgué. ¿Qué es esto? Su voz era tensa, pero no había llegado todavía al punto de la furia. Estaba en el tramo anterior, el de la incredulidad que busca una explicación que le permita no creer lo que acaba de leer. «Es lo que dice que es», respondí. Silencio de 3 segundos. Inma dice que vamos a impugnarlo, que no tiene ninguna validez. Inma puede decir lo que considere oportuno. Papá. La palabra salió con una entonación que no era exactamente un ruego. Era el tono de quien usa una palabra familiar como última herramienta antes de reconocer que ya no funciona. Esto es una exageración. Lo que pasó el 12 no fue para tanto. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio ocupara el espacio que le correspondía. Rodrigo, tienes 20 días hábiles desde la recepción del documento para gestionar la salida del inmueble. Cualquier otra conversación la mantendré a través del abogado. Colgué. Me quedé inmóvil en la silla durante un rato que no supe medir bien. No voy a pretender que esa llamada me dejó indiferente, porque sería mentira. Hay una diferencia entre saber intelectualmente que algo va a doler y experimentar ese dolor en el momento en que ocurre. Esa noche no cené. Estuve sentado en la habitación con la luz apagada y la claridad del callejón entrando por la ventana, repasando sin quererlo una colección desordenada de imágenes sin ningún orden cronológico. Rodrigo con 6 años, con 12, con 20, en la graduación del módulo al que yo llegué con media hora de retraso, porque salí tarde de una reunión en la delegación. Esa media hora de retraso no la habría recordado nunca si no fuera porque sí la recordé esa noche, en la oscuridad del cuarto de la calle Compañía, y no pude hacer nada útil con ella. Así es como el pasado se cobra lo que cree que se le debe, siempre en el momento más inoportuno. A la mañana siguiente llamé a Alfredo Naranjo Expósito. Su nombre me lo había dado Evaristo semanas antes, con la misma naturalidad con que lo habría mencionado si le hubiera pedido recomendación de un buen taller mecánico, como algo que simplemente se sabe cuando se llevan suficientes años trabajando en el mismo entorno profesional. Alfredo tenía 44 años y llevaba más de una década especializado en derecho inmobiliario, con particular experiencia en procedimientos de desahucio y litigios sobre títulos de propiedad. Tenía el despacho en la calle Prior, 2º piso, con una placa de bronce en la puerta que empezaba a mostrar el oxidado discreto de las cosas que llevan tiempo en el mismo sitio. Me recibió sin formalidades excesivas. Revisó la escritura de donación, el acta notarial y el acuse de recibo de la notificación en silencio, con una velocidad de lectura que indicaba que sabía exactamente qué estaba buscando en cada documento. Cuando terminó, cerró la carpeta y dijo: «Si rechazan la salida voluntaria, abrimos el proceso de desahucio. Con esto, el juicio no debería prolongarse más de 8 o 9 meses en condiciones normales. ¿Y si presentan recurso? Lo pueden presentar. No cambia el resultado final con esta base documental, pero añade tiempo». Me miró con la franqueza directa que aprecio en los profesionales que no suavizan lo que no merece ser suavizado. «Prepárese para que esto no sea rápido. La casa volverá a su nombre. Eso no está en discusión, pero los plazos judiciales en España no dependen de quién tiene razón, sino de cuántos expedientes hay antes en la cola». Lo entendí perfectamente. 28 años tramitando procedimientos administrativos me habían enseñado que la justicia y la velocidad raramente viajan juntas. Rodrigo e Inmaculada no abandonaron el inmueble al término de los 20 días hábiles. El plazo venció el 23 de noviembre de 2022 sin ninguna comunicación por su parte. Alfredo presentó la demanda de desahucio ante el Juzgado de Primera Instancia de Salamanca el día 30 de ese mismo mes. Esa tarde,
Al salir del despacho de Alfredo con la copia sellada de la demanda en el maletín, pasé una vez más por la calle Corredera. Era casi de noche y las farolas de piedra ya estaban encendidas. Desde la acera de enfrente vi luz en el salón del primer piso, la sombra de alguien moviéndose detrás de las cortinas que Pilar había elegido en una tienda de la Rúa Mayor hace más de 15 años. Me quedé ahí unos segundos, no más. Luego volví caminando hacia la calle Compañía con las manos en los bolsillos del abrigo y el frío de noviembre entrándome por el cuello, pensando que la paciencia no es una virtud que se tiene, es una que se practica cada día, a veces contra toda la resistencia que uno mismo le opone, y que los meses que venían iban a exigirme mucha. Los meses que siguieron a la presentación de la demanda fueron los más largos de todo este proceso. No por lo que ocurrió en ellos, sino por lo que no ocurrió. La espera judicial tiene una textura particular que no se parece a ningún otro tipo de espera. Es una suspensión forzosa en la que uno ha hecho ya todo lo que podía hacer y el resultado correcto no depende ya de ninguna acción propia, sino de un mecanismo institucional que avanza a su propio ritmo, indiferente a la urgencia de cualquiera de las partes. Alfredo me lo había advertido desde el principio. Lo recordé muchas veces durante esos meses. Diciembre de 2022 transcurrió sin novedades procesales. El juzgado acusó recibo de la demanda, asignó número de expediente y fijó la fecha de la vista para el mes de marzo siguiente. 3 meses de espera solo para llegar a la primera audiencia. Alfredo me explicó que era un plazo habitual, incluso relativamente rápido para la carga de trabajo del juzgado de primera instancia de Salamanca en esa época. Lo acepté como acepto los datos que no admiten modificación, registrándolos y continuando. Navidades. Las pasé con Encarnación Vidal Merino y su silencio hospitalario, que tenía la virtud de no exigir nada. Encarnación cocinó cordero el 24 y me dejó un plato en la nevera con un papel encima que decía «Para cuando llegue». Llegué tarde, después de haber caminado durante casi 2 horas por el centro histórico, con el frío de diciembre envolviéndolo todo y las luces de las calles reflejándose en los adoquines mojados. Calenté el plato, me senté a la mesa de la cocina y comí solo en silencio, pensando que la soledad tiene grados muy distintos y que ese, comparado con otros que había conocido, era perfectamente llevadero. Rodrigo no llamó en Navidades. Eso también lo anoté. No en el cuaderno negro, que ya había cumplido su función documental, sino en algún lugar interno donde se archivan las cosas que no tienen utilidad procesal, pero que el tiempo no consigue borrar del todo. En enero de 2023 llegó la contestación a la demanda que había presentado el abogado que Rodrigo e Inmaculada habían contratado. Alfredo me la envió escaneada con un comentario lacónico. Tal como esperaba. La leyó en mi presencia durante nuestra reunión del jueves de esa semana. Los argumentos de la defensa pivotaban sobre 2 ejes. Primero, que la condición resolutoria había sido incluida en la escritura sin conocimiento suficiente del firmante, lo que en términos jurídicos se intentaba articular como vicio del consentimiento. Segundo, que los hechos del 12 de octubre no constituían injuria grave en el sentido previsto por el artículo 648 del Código Civil, sino una discusión familiar de carácter doméstico sin trascendencia jurídica. Alfredo dejó los folios sobre la mesa con la parsimonia de alguien que ha leído demasiadas contestaciones para sorprenderse por el contenido de ninguna. El primer argumento no va a prosperar porque la escritura fue leída en voz alta por el notario ante testigos y el firmante es mayor de edad con plena capacidad. El segundo tampoco, porque tenemos 3 testimonios de personas ajenas a la familia que confirman la publicidad del acto y las palabras exactas empleadas. Cruzó los brazos. Han encontrado el abogado más barato disponible y se nota. Tuve la discreción de no responder a eso, aunque la observación era técnicamente correcta. La vista se celebró el 16 de marzo de 2023, un jueves por la mañana, en la sala 4 del juzgado. Llegué con Alfredo a las 9:15. Rodrigo e Inmaculada llegaron 10 minutos después con su abogado.
Un hombre joven de traje azul marino, con los puños de la camisa algo deshilachados, que transmitía la tensión específica de quien sabe que lleva el expediente más débil, pero tiene obligación profesional de sostenerlo de todas formas. Vi a Rodrigo en la sala de espera antes de entrar. Fue la primera vez que lo veía desde el 12 de octubre, 5 meses atrás. Estaba más delgado. Tenía el gesto cerrado de quien lleva meses cargando algo que no había calculado que pesara tanto. Me miró un segundo. Yo asentí levemente. Él desvió la vista. Inmaculada no me miró en ningún momento. La vista duró 50 minutos. El juez, un hombre de unos 55 años con gafas de montura fina y una eficiencia que se notaba en cómo gestionaba los tiempos de intervención, revisó la documentación con atención. Alfredo expuso con precisión y sin ornamentos innecesarios. El abogado de Rodrigo sostuvo sus argumentos con la convicción limitada de quien los ha construido sobre una base que él mismo sabe que es insuficiente. Evaristo compareció como testigo durante 15 minutos y confirmó con exactitud milimétrica el procedimiento seguido en la redacción y firma de la escritura, incluyendo la lectura completa del documento ante las partes. El juez no dictó sentencia ese día. Es lo habitual. El fallo llega por escrito semanas después. Salimos a la calle con la incertidumbre del plazo, que es la única incertidumbre que a esas alturas quedaba en juego. Hubo una tarde de abril, 6 semanas después de la vista, en que estuve más cerca de perder la compostura de lo que me resulta cómodo reconocer ahora. Era un martes de lluvia persistente, de esa lluvia fina de Salamanca que no empapa de golpe pero cala hasta el hueso si uno permanece en ella el tiempo suficiente. Había caminado más de lo prudente y llegué al cuarto de la calle Compañía con los zapatos mojados y ese cansancio frío que no tiene que ver con el esfuerzo físico, sino con la acumulación de días que son todos iguales y ninguno resuelve nada todavía. Me senté en la cama, cogí el teléfono. Estuve mirando el nombre de Rodrigo en la pantalla durante un tiempo que no quiero calcular, con el pulgar sobre el botón de llamada. No para reprocharle nada, no para exigir explicaciones, sino simplemente porque había momentos en que el mecanismo racional que lo sostenía todo cedía unos milímetros y lo que quedaba debajo era solo un hombre de 54 años sentado solo en una habitación alquilada mientras su hijo vivía en su casa. Dejé el teléfono boca abajo sobre la cómoda. Fui al baño. Abrí el grifo del agua fría y la dejé correr sobre las manos hasta que el frío me ancló de nuevo a algo concreto. Me sequé. Volví a sentarme. Y continué. La sentencia llegó el 8 de mayo de 2023. Alfredo me llamó a las 11 de la mañana, con ese tono neutro que usan los abogados experimentados cuando el resultado es el esperado y no necesita ningún artificio vocal adicional. Estimación íntegra de la demanda. Resolución de la donación confirmada. Orden de desocupación del inmueble en el plazo de 2 meses desde la notificación de la sentencia. 2 meses que Rodrigo e Inmaculada dejaron transcurrir sin mover nada. El plazo venció en julio. Alfredo solicitó la ejecución de la sentencia. El juzgado señaló fecha para la diligencia de lanzamiento. 4 de septiembre de 2023, a las 8 de la mañana. Cuando Alfredo me comunicó la fecha, saqué la agenda del bolsillo y la anoté con la pluma que siempre llevo encima. La misma con la que había firmado expedientes durante 28 años. La letra me salió igual que siempre. Firme, sin temblor, completamente ordinaria. 4 de septiembre, las 8 de la mañana. 11 meses después de que mis maletas golpearan los adoquines de la calle Corredera. Esa noche, por primera vez desde octubre del año anterior, dormí de un tirón hasta las 7 sin despertarme una sola vez. El 3 de septiembre por la noche, preparé la ropa que iba a ponerme al día siguiente, con la misma meticulosidad con que me había preparado siempre para las inspecciones importantes. No era superstición, era el hábito de quien sabe que los días que importan merecen comenzar sin improvisaciones. Traje gris oscuro, camisa blanca, los zapatos de cordones negros que llevaban en el fondo del armario desde antes de octubre del año anterior
y que había sacado y limpiado esa tarde con una minuciosidad que Encarnación observó desde el umbral de la cocina sin decir nada. Me levanté a las 6:15. Desayuné despacio. Café, pan con aceite, el periódico que Encarnación había dejado junto a la taza como cada mañana. Leí sin retener prácticamente nada. El cuerpo estaba tranquilo, pero había debajo una tensión específica que no era nerviosismo, sino concentración sostenida. La misma que me acompañaba en los días de inspección, cuando sabía desde la mañana que lo que iba a encontrar en esa empresa cambiaría el expediente de forma irreversible. Salí de la calle Compañía a las 7:20. El 4 de septiembre amaneció con ese cielo blanco y quieto que tiene Salamanca a principios de otoño, antes de que el sol termine de decidirse. El aire estaba fresco pero no frío, con ese olor a piedra y a mañana reciente que la ciudad tiene cuando todavía no ha empezado a moverse del todo. Caminé despacio. No había ninguna razón para llegar antes de las 7:50, pero tampoco podía quedarme en la habitación un minuto más. Llegué a la calle Corredera a las 7:48. Me detuve en la acera de enfrente, exactamente frente a la fachada. La misma piedra oscura de siempre, el portón de madera con los herrajes de forja, la celosía del balcón del primer piso con la grieta en el ángulo inferior izquierdo que seguía sin repararse igual que un año antes. Las persianas del piso superior todavía bajadas. Me quedé de pie en esa acera con las manos en los bolsillos del abrigo y miré la fachada de aquella casa durante el tiempo que necesité para mirarla sin que me costara nada. Pensé en Pilar, no de manera elaborada, solo un instante breve e involuntario, la imagen de ella de pie en la cocina vacía con el abrigo puesto diciéndome, esto tiene arreglo. Dejé pasar la imagen. No era el momento para ella. El vehículo oficial del juzgado apareció al fondo de la calle a las 8:03. Aparcó detrás de un coche que ocupaba la única plaza disponible en esa manzana. Bajaron 2 personas, el agente de la comisión judicial, un hombre de unos 40 años con carpeta bajo el brazo y chaleco identificativo sobre la americana, y un auxiliar más joven que llevaba un segundo juego de documentos. Alfredo Naranjo Expósito llegó a pie desde el otro extremo de la calle en ese mismo momento, con el maletín en la mano y el paso tranquilo de quien ha estado en demasiadas diligencias de este tipo para que ninguna le altere el pulso. Me acerqué. Los saludé. El agente confirmó datos, revisó el expediente brevemente y se aproximó al portal. Llamó al telefonillo a las 8 en punto. Hubo un silencio de casi 20 segundos. Luego el clic del interfono. La voz de Inmaculada, con ese tono todavía medio dormido, de quien no esperaba ninguna visita a esa hora. ¿Quién es? Comisión Judicial del Juzgado de Primera Instancia, número 3 de Salamanca. Venimos a ejecutar la sentencia de desahucio dictada en el expediente. El agente leyó el número de autos con la cadencia plana y precisa de los documentos oficiales. Silencio del otro lado. Luego, un momento. Pasaron 4 minutos. El agente esperó sin impaciencia aparente. Alfredo miró su reloj una vez. Yo no moví nada. El portal se abrió. Inmaculada llenó el umbral con una bata de color burdeos y el cabello recogido a prisa, con esa expresión de quien ha procesado algo en 4 minutos y no ha llegado todavía a ninguna conclusión que le resulte útil. Miró a la gente, miró los documentos que él le extendía. Los tomó con una mano y los recorrió con la vista desde arriba, no con la lectura de quien entiende, sino con el movimiento ocular de quien busca algo que le indique que hay un error, que hay un malentendido, que esto no puede estar pasando de la manera en que está pasando. Levantó la vista y me vio en la acera. Su expresión cambió. No de una manera dramática, fue un cambio pequeño pero completo, como cuando se ajusta el foco de una imagen y los contornos que antes eran difusos adquieren de repente una definición que no admite interpretación alternativa. En ese instante, Inmaculada Ferrer Cano entendió exactamente lo que tenía en la mano. Rodrigo apareció detrás de ella en el umbral. Llevaba la ropa del día anterior. Era evidente que no había dormido o que había dormido muy poco. Tomó los documentos de las manos de Inmaculada y empezó a leerlos.
Lo vi recorrer las páginas con una lentitud que no era calma, sino la ralentización específica de quien necesita más tiempo del habitual para que lo que está leyendo llegue a convertirse en algo real dentro de su cabeza. Llegó a la página donde estaba reproducida la cláusula resolutoria de la escritura de donación de fecha 8 de abril de 2022. La leyó, la releyó, y entonces levantó la vista hacia mí con una expresión que no era rabia ni era llanto. Era el reconocimiento tardío, en toda su extensión, de lo que había firmado 16 meses atrás en el despacho de Evaristo Campos Herrero, sin leer hasta el final. No dije nada. No había nada que decir que el documento no hubiera dicho ya con mayor precisión que cualquier frase mía. El agente explicó el procedimiento con cortesía, pero sin ambigüedad. Disponían del tiempo necesario para recoger sus pertenencias personales bajo supervisión, tras lo cual el inmueble quedaría bajo custodia judicial y las llaves se entregarían al propietario registral. Cualquier bien mueble que no pudiera retirarse en ese momento quedaría inventariado y podría recuperarse en plazo. Inmaculada entró sin decir nada. Rodrigo se quedó un segundo más en el umbral, con los documentos todavía en la mano, mirando el suelo de adoquín. ¿Cuándo lo preparaste? Su voz era baja, sin agresividad ya. El día que fui a ver a Evaristo por primera vez, respondí. Antes de que firmaras nada. Rodrigo asintió una sola vez con la cabeza. Una cosa pequeña, casi imperceptible. No sé exactamente qué contenía ese gesto, si era comprensión, si era derrota, si era algo de las dos cosas mezclado con otras que no tengo nombre para identificar con precisión. Entró en la casa. Esperé en la acera con Alfredo durante 50 minutos mientras el agente supervisaba el proceso dentro. Hablamos poco. Alfredo comentó el tiempo, mencionó otro expediente que tenía esa tarde. Me preguntó si tenía ya idea de qué iba a hacer con el inmueble. Le dije que todavía no había decidido nada definitivo. Era parcialmente verdad. A las 9:16, el agente salió al portal y me extendió un juego de llaves. 2 llaves de bombín y una pequeña de buzón, en un llavero de metal sin ningún adorno. Las cogí, las sostuve un momento en la palma abierta antes de cerrar el puño sobre ellas. Entré. El salón estaba diferente a como yo lo recordaba. Muebles distintos, colores que Pilar no habría elegido nunca. Una lámpara de techo nueva que no combinaba con la moldura original del techo. Pero la moldura seguía ahí. Las vigas del techo también. La escalera con los 3 peldaños que crujían seguía crujiendo exactamente en los mismos 3 puntos de siempre, cuando subí hasta el pasillo del segundo piso. Me detuve en el pasillo. Miré la pared donde yo había colocado las fotografías de Pilar en julio del año anterior, antes de que desaparecieran un lunes de agosto sin consulta. La pared estaba lisa, pintada de un blanco nuevo que no dejaba ningún rastro del tiempo anterior. Puse la mano sobre el yeso. Estaba frío. Me quedé así un momento, la palma plana sobre la pared blanca del pasillo de mi propia casa, en silencio completo, con el ruido de la calle llegando amortiguado desde abajo y las llaves apretadas en el otro puño. Luego bajé las escaleras, crucé el salón, salí al portal y cerré el portón de madera detrás de mí con el sonido sólido y definitivo que tienen las puertas antiguas cuando se cierran con la llave correcta. La decisión de vender la casa no llegó de golpe. Llegó de la misma manera en que llegan las decisiones que uno ya ha tomado sin reconocerlo todavía, poco a poco, en capas, hasta que un día se encuentra pensando en ella como en algo que ya está hecho, aunque todavía no haya movido ningún papel. Estuve 3 semanas viviendo de nuevo en la calle Corredera después del 4 de septiembre. Dormí en el cuarto trasero, el mismo que había ocupado durante los 3 meses anteriores al 12 de octubre, con la ventana que daba al patio interior y la luz entrando de costado por las mañanas. Cociné en la cocina que Pilar y yo habíamos reformado en el verano de 2001 con un fontanero que llegaba siempre tarde y cobraba siempre puntual. Subí y bajé la escalera con los 3 peldaños que crujían decenas de veces. Intenté reconocer la casa que había sido. No la encontré. No porque hubiera desaparecido del todo, sino porque la capa de tiempo que Rodrigo e Inmaculada
habían depositado sobre ella en 14 meses era suficiente para que lo que yo recordaba quedara por debajo de lo visible, como ocurre con los frescos antiguos cuando alguien los encala sin saber lo que hay debajo. La moldura del techo seguía siendo la misma. La escalera crujía en los mismos puntos. Pero la casa ya no era un lugar donde yo pudiera quedarme sin que cada rincón me exigiera algo que no tenía energía para dar. Llamé a Alfredo el 26 de septiembre. Le pregunté por los pasos necesarios para poner el inmueble en venta. Me los explicó en 10 minutos. Esa misma tarde contacté con una agencia inmobiliaria de la calle Zamora que llevaba en el sector desde los años 90. La había visto durante décadas desde la acera, con el mismo rótulo de letras azules que apenas había cambiado en todo ese tiempo. Tasaron la propiedad en 340.000 euros, considerando el estado de conservación, la ubicación en el casco histórico y la superficie. Firmé el mandato de venta el 2 de octubre. Mientras tramitaba la venta, redacté la carta para Rodrigo. No fue un proceso rápido. Escribí 4 versiones distintas a lo largo de 2 semanas, cada una más breve que la anterior, porque fui descubriendo que todo lo que añadía más allá de lo estrictamente necesario era o reproché que no tenían utilidad práctica o explicaciones que él no merecía que yo me tomara el trabajo de elaborar. La versión final tenía 3 párrafos. La envié por carta certificada con acuse de recibo el 16 de octubre de 2023. Exactamente 1 año y 4 días después de que sus maletas golpearan los adoquines frente a mi portal. Le comunicaba 3 cosas con precisión y sin adornos. Primero, que el inmueble de la calle Corredera estaba en proceso de venta y que el importe obtenido quedaría íntegramente en mi patrimonio, sin ninguna participación suya presente ni futura. Segundo, que a partir de esa fecha no existiría entre nosotros ningún tipo de relación económica, ni apoyo, ni préstamo, ni gestión compartida de ningún bien. Tercero, que tampoco esperara visitas, llamadas, ni ninguna forma de contacto por mi parte. No porque yo hubiera dejado de ser su padre en términos biológicos, eso no cambia con ningún documento, sino porque él había dejado de comportarse como hijo en términos que importaban. Y esa decisión, tomada por él el 12 de octubre del año anterior en el umbral de un portal, tendría consecuencias que durarían exactamente lo mismo que durara su vida. No le deseé nada malo. Eso también lo puse en el último renglón, con la misma sobriedad con que estaba escrito el resto. No te deseo ningún mal, simplemente he dejado de preocuparme por lo que te ocurra. El acuse de recibo llegó firmado 3 días después. No hubo respuesta. La casa se vendió en noviembre de 2023. El comprador era un abogado de Valladolid, 41 años, que buscaba segunda residencia en Salamanca y llegó a la segunda visita con su mujer y una hija pequeña, que corrió por el pasillo del primer piso mientras sus padres hablaban con el agente. Los escuché desde la planta baja, esos pasos pequeños y rápidos sobre el suelo de madera, y pensé que aquella casa necesitaba exactamente eso, movimiento nuevo, sin el peso de lo que yo no había podido evitar que ocurriera dentro de ella. Firmamos ante notario el 22 de noviembre. 338.000 euros, acordado tras una negociación breve y sin fricciones. Salí de la notaría con la documentación en el maletín y el importe pendiente de liquidación en cuenta, y caminé hasta la Plaza Mayor sin ningún destino concreto, como había hecho tantas veces en los meses anteriores, cuando necesitaba que el movimiento ordenara lo que la quietud no conseguía organizar. Me senté en una de las terrazas cubiertas que permanecen abiertas en otoño. Pedí un café. Lo bebí despacio, mirando la fachada barroca de la plaza con esa luz de noviembre que convierte la piedra dorada de Salamanca en algo parecido a una brasa apagada, todavía con calor dentro, pero sin llama visible. Tengo 54 años. He trabajado 28 de ellos auditando lo que otros construyeron mal, lo que otros ocultaron deliberadamente, lo que otros firmaron sin entender. He levantado una casa con mis manos durante 4 veranos consecutivos. He enterrado a la mujer con quien compartí 29 años de vida.
He esperado 11 meses sentado en un cuarto alquilado a 3 manzanas de mi propia casa, porque sabía que la paciencia era la única herramienta que nadie podía quitarme. No me siento un vencedor. Esa palabra pertenece a otro tipo de historia, y esta no es ese tipo de historia. Lo que sí siento, y necesito nombrarlo con precisión porque es lo único que me llevo de todo esto sin ambigüedad, es que actué con exactamente los mismos principios con que actué durante toda mi vida profesional, sin atajos, sin mentiras, sin hacer nada que no pudiera justificarse ante cualquier persona razonable, con los documentos sobre la mesa. Eso no me devuelve los meses que viví en un cuarto ajeno. No me devuelve la relación con mi hijo, que era ya una relación deteriorada mucho antes de que todo esto comenzara, aunque yo tardara demasiado en reconocerlo. No me devuelve a Pilar, cuya ausencia atraviesa esta historia de principio a fin, aunque yo haya intentado mantenerla en el margen para no convertir su memoria en argumento. Pero sí me devuelve algo que creía haber perdido el 12 de octubre del año pasado, cuando esas maletas cayeron sobre el adoquín frente al portal. La certeza de que lo que uno construye con tiempo y con honradez no se entrega sin más cuando alguien decide que ya es suyo. A los que escuchan esto y tienen hijos les digo lo siguiente, y lo digo sin dramatismo porque no lo necesita. El amor no es garantía de nada. Se puede querer a alguien y equivocarse completamente sobre quién es esa persona. Se puede trabajar toda una vida para darle a alguien lo que uno nunca tuvo, y que ese alguien use exactamente eso como palanca para intentar dejarte sin nada. Eso ocurre, ocurrió, y cuando ocurre, la respuesta no es el rencor. El rencor es el lujo de quien no tiene nada mejor que hacer con su tiempo. La respuesta es leer el contrato, siempre, hasta el final. Cada cláusula, cada párrafo, cada línea que parece menor. Porque la línea que parece menor es casi siempre la que decide todo. Me levanté de la terraza, dejé el importe del café sobre la mesa y caminé hacia la calle Compañía para recoger las últimas cosas del cuarto de Encarnación. Doblé por la esquina que me llevaba de vuelta hacia el centro histórico y pasé sin buscarlo por el extremo de la calle Corredera. La fachada de piedra oscura seguía igual, el portón de madera con los herrajes de forja, y la celosía del balcón del primer piso, con la grieta en el ángulo inferior izquierdo que había aplazado reparar durante 2 años. La grieta seguía ahí, exactamente igual. Me detuve un segundo, la miré, y recordé lo que Pilar dijo la tarde que vio esa casa por primera vez, de pie en la cocina vacía con el abrigo puesto y el frío colándose por todas partes. Florencio, esto tiene arreglo. Tenía razón, como de costumbre. Seguí caminando. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like. Suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.